Bueno, eguerdion, hasiko gera mahai inguru honekin. Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar con esta mesa redonda que se titula Claves para la cohesión territorial y solidaridad intergeneracional en el medio rural. Será en castellano porque se arreglan mejor en castellano, pero quien lo desee puede preguntar en euskera, lanzar sus opiniones también en euskera. Sigue en castellano. Que hemos titulado Claves para la cohesión territorial y solidaridad intergeneracional en el medio rural. Bueno, mi nombre es Arrate Arín, compañera de Jaione, y vengo del SIS, del Servicio de Información e Investigación Social de la Fundación Eguía Careaga, que es la entidad que gestiona el Observatorio Vasco de Servicios Sociales que promueve el Gobierno vasco, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Solemos organizar al año 3 o 4 topaketak behatuz y bueno, el día de hoy estamos tratando un tema que trasciende los servicios sociales, un tema transversal y multifactorial y multidimensional, como estamos viendo en la mañana de hoy. Y queremos lograr generar cohesión social y solidaridad intergeneracional. Bueno, como ya hemos escuchado a lo largo de la mañana, el reto demográfico adquiere una mayor relevancia en el medio rural, ¿no? Donde, bueno, en la mayoría de los territorios encontramos mayores tasas de envejecimiento y también una población más masculinizada. Es decir, que los jóvenes y las mujeres salen de los pueblos pues, a buscar otras oportunidades de vida y laborales. Pero bueno, cada territorio tiene sus fortalezas, su atractivo y son espacios también donde encontramos proyectos de innovación social, como estamos viendo, y que son bueno, unos ejemplos los que tenemos en la mesa de hoy y os voy a presentar las personas y las entidades que me acompañan. Empezando por allí, tenemos a Jaione Sanz Benito, que viene representando el proyecto Rural Citizen. Es un proyecto nacido en Álava, pero bueno, que ya extiende sus alas mucho más allá de este territorio, ¿no? Este proyecto surge por iniciativa de la cooperativa Biconsulting, que es, bueno, que significa Cooperativa por el Bien Común, y el proyecto tiene su sede en Cuartango Lab, que bueno, también es interesante comentar, un centro de innovación, experimentación y emprendimiento que surge en el Valle de Cuartango. Pero Rural Citizen tiene sus raíces en Cuartango, pero las ramas abiertas al mundo rural. Este proyecto promueve una gran comunidad virtual, una red que busca generar ecosistemas colaborativos para la reactivación de los entornos rurales mediante la inteligencia colectiva. Y la pregunta que se hacen ellos recurrentemente es cómo debe ser el mundo rural del siglo XXI. En segundo lugar, tengo a Jon Fernández García, que viene en representación del proyecto Tejiendo Caminos, Bideak Ehuntzen, una iniciativa local surgida en 2022 que busca potenciar el desarrollo local a través del emprendimiento y la innovación. Lo hacen en los 17 municipios de la zona de la Sierra de Codés de Navarra. Jon Fernández es un joven, que no hace falta decirlo, vecino de Bargota, comprometido con la revitalización de su pueblo natal. Es ingeniero agrícola y es coordinador del proyecto Tejiendo Caminos. Y por último, tenemos a María Jesús Cordero, que viene de COCEDER, la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, que agrupa 24 centros de desarrollo rural y una federación pertenecientes a 10 comunidades autónomas del Estado. Su misión es trabajar por la comunidad rural en procesos de desarrollo integral y sostenible para generar mejores condiciones de vida a la población rural y su medio. Ya ha venido desde Valladolid, por lo que le agradecemos también el esfuerzo que hace por estar aquí con nosotros. Y es responsable del área técnica de COCEDER y coordina programas nacionales y europeos de innovación, inserción y empleo. Bueno, pues a continuación vamos a abrir una primera ronda para que ellos mismos expliquen con mucho más detalle de dónde vienen, por qué hacen lo que hacen y los proyectos que están llevando a cabo. Y luego pasaremos a unas preguntas pues, más reflexivas quizás. Entonces vamos a seguir en este orden. Jaione. Pues gracias Arrate y muchas gracias al Observatorio Vasco de Servicios Sociales por invitarnos a este encuentro tan interesante.
Como decía Arrate, yo soy Jayone Sanz y soy periodista y responsable de comunicación de la cooperativa Vico y de su proyecto Rural Citizen. También soy joven, aunque no lo parezca. Yo también. ¿Verdad que sí? O por lo menos nos conservamos muy Eso bien. es. Y es un placer estar aquí en representación de mi equipo, ¿no? para presentaros este proyecto Rural Citizen, que nace en el año 2020, nada más empezar el confinamiento. En realidad llevábamos cocinándolo mucho tiempo, pero las circunstancias se precipitaron de esta manera y lo que hicimos fue lanzar lo que sería una de las patas de Rural Citizen, que es esa comunidad online que comentaba Arrate, ¿no? Con la intención de conectar a personas de distintos territorios que podían estar haciendo cosas muy interesantes, pero muchas veces sintiéndose muy aislados. Una comunidad que también pretendía ser de formación y de información. Pero bueno, cuando nos preguntan qué es esto de Rural Citizen, la verdad es que la descripción no es sencilla. La versión corta sería que somos un equipo de personas que lo que intentamos es activar los territorios a través de la creación de ecosistemas colaborativos. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues que generamos esos espacios y oportunidades dentro de los espacios para, bueno, pues para conectar el talento rural, para tejer redes y vínculos, para facilitar procesos compartidos, tomas de decisiones, para acompañar sobre todo pues, a todo tipo de instituciones, empresas, organizaciones que quieren impulsar proyectos transformadores, sostenibles, que muchas veces no saben cómo hacerlo, pero que saben que tienen que nacer de la propia comunidad y de los territorios, ¿no? Y acompañarles con esa mirada de co-creación, con una mirada más valiente, más sistémica y más amplia. Y sobre todo proporcionando, que es lo que intentamos, como mucha cercanía, confianza y calidez. Y esto lo hacemos también desde 3 claves. Además, bueno, términos que han salido mucho a lo largo de la mañana: inteligencia colectiva, innovación social y participación comunitaria. Y siempre con un objetivo muy claro, que es que lo teníamos desde que empezamos con Biconsulting hace 10 años, que es poner en el centro de la acción a las personas y el planeta. Y en este caso entendiendo que el mundo rural pues es que juega un papel paradigmático y fundamental en este cambio, ¿no? sistémico que estamos viviendo tan fuerte y con tantos desafíos. Entonces, desde ahí lo que hacemos es, desde esa visión, pues hacer frente al reto demográfico, del que se habla mucho últimamente. Un reto que para nosotras es la respuesta, o mejor dicho, la consecuencia o el resultado de un profundo desequilibrio territorial, y hemos hablado mucho de cohesión, un modelo de desarrollo que al final lo que ha hecho es concentrar servicios, espacios y oportunidades en el mundo urbano. Y para que os hagáis la idea, aunque seguramente muchos ya conoceréis el dato, pero en los años 50, 60, el 60% de la población española vivía en pueblos. Evidentemente luego llega el boom industrial, las dinámicas cambian. Pero es que a día de hoy ya el 80% de la población española vive en ciudades, y no necesariamente por necesidad, porque podrían estar en pueblos tranquilamente, pero hay una inercia que nos ha empujado a ello. Y si no cambiamos las dinámicas, si no cambiamos las tendencias, las previsiones nos indican que en 2050 lo va a hacer ya el 90%. Y además concentrados especialmente en Madrid, en Barcelona, en Bilbao y en Valencia. Y esto es una monstruosidad. O sea, no estamos hablando solamente de un cambio de paisaje, sino que estamos hablando de ese desequilibrio territorial que va a condicionar muchísimo y muy negativamente cómo vivimos, cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo va a ser ese futuro, cómo lo imaginamos, cómo lo construimos. Obviamente no se trata de demonizar lo urbano, ¿no? Y de hecho desde Rural Citizen siempre trabajamos con la idea de que hay que tender puentes y que hay que construir nuevas relaciones entre las ciudades y entre los pueblos, porque nos necesitamos y somos interdependientes. Y de hecho muchas veces en nuestros proyectos llevamos lo rural a lo urbano y lo urbano nos lo llevamos a lo rural, ¿no? Pero sí que tenemos que entender o tenemos que tratar de visibilizar y demostrar que vivir en un pueblo no es una desventaja, sino todo lo contrario, y que el mundo rural ofrece muchas oportunidades y que tiene mucho futuro, ¿no? ¿Y qué necesitamos para eso? Pues obviamente hace falta inversión, hace falta infraestructuras, hace falta implicación institucional. Esas condiciones materiales son claves, ¿no? Pero también nosotros entendemos, y ahí es como entramos, ¿no? Como Rural Citizen, que necesitamos también construir comunidad, que lo que necesitamos es recuperar el sentimiento de pertenencia que se estaba perdiendo en el mundo rural, recuperar el orgullo de ser de pueblo, recuperar la ilusión, construir nuevas narrativas para dejar atrás muchos mantras y muchos estereotipos que lastran muchísimo y que nos frenan a la hora de generar oportunidades, ¿no? Al final es
crear un cambio de mentalidad, que lo hacemos desde esos ecosistemas colaborativos que os decía, ¿no? Como un nuevo imaginario. Y creemos que se puede conseguir, y de hecho es que estamos convencidas de que se puede conseguir. ¿Sabéis cuántos niños menores de 18 años había en el Valle de Cuartango, aquí a media hora de Vitoria, en el año 2005? 4. Hoy en día hay más de 70, en un valle de apenas 400 habitantes, un valle muy grande y además con 20 y tantos núcleos de población y la gente muy dispersa. Es un valle con un gran riesgo demográfico, pero ya hay 70 niños. Y este dato no es fruto de la casualidad, bien lo sabe Esther de la AD Reañana, que está por aquí, sino precisamente de una serie de políticas donde se ha incorporado todo esto que os estaba contando, ¿no? De este cambio de mentalidad y de imaginario. Y uno de los proyectos clave, y ahí estamos, es Cuartangola, que decía también Arrate. Esto era un balneario en el siglo XIX, 5.000 metros cuadrados de superficie, cerró a principios del siglo XX. Luego pues se convirtió como en un seminario, en un internado. En los 70-80 ya cierra otra vez y desde entonces pues no se le da uso, no se sabía qué hacer con ello. El caso es que gracias a un proceso de participación comunitaria del Valle que podrían haberse hecho, gracias a que se implicaron también organizaciones del territorio, gracias a esa apuesta tan valiente del Ayuntamiento de Cuartango, a que se fue implicando poco a poco el Gobierno vasco, la Diputación de Álava, también llegamos nosotros para acompañar en lo que es la consideración y la dinamización del espacio. Ahora tenemos ese centro de emprendimiento, de innovación y de experimentación, que se ha convertido en un referente a nivel estatal, pues ya lo es, y a nivel europeo, ¿no? Tenemos allí pues ya instaladas, esto digamos que abrió oficialmente en torno a 2020, y hay como una veintena de emprendimientos de muy diferentes sectores, luego igual pues hablamos más de ello, ¿no? Pero que nos imaginaríamos que son típicos de la ciudad y están ahí en el pueblo. Organizamos cientos de encuentros, que viene gente de todos los territorios, incluso del otro lado del océano. Recibimos muchas visitas de expertos. Ahora se está construyendo un co-living, porque la idea también es generar pues esa oportunidad para que las personas jóvenes del Valle puedan quedarse, ¿no? Y que lo tengan como primera vivienda o vengan otras familias. Y al final lo que quiero decir con todo esto es que lo que se ha generado es eso que se ha venido a llamar el espíritu cuartango, que es como un espíritu de resiliencia, de orgullo del lugar, que además ha conectado a todas las personas del Valle, a las que llevaban viviendo allí toda la vida, a la gente que ha venido de otros territorios o de la capital, y personas mayores, personas jóvenes, ¿no? Entonces, desde ahí es desde donde es nuestra filosofía para seguir trabajando, ¿no? Y lo bueno y lo que nos da fuerza es que cada vez también sabemos que somos más, ¿no? Que tenemos esa visión. Lo que es la comunidad online de Rural Citizen, ruralcitizen.org, ya somos más de 4.000 personas. Ahí hay agricultores, ganaderos, emprendedores de todos los sectores, arte, cultura, educación, servicios sociales, asociaciones de desarrollo rural, grupos de acción local, y todos trabajando, ¿no? Desde esa idea de compartir, desde una mirada de sostenibilidad, de innovación social. Aunque bueno, a nosotros nos gusta mucho más ahora hablar, además somos originales, nos vamos inventando conceptos, de la innovación emocional, porque al final tan importante como esas nuevas ideas o la nueva manera de hacer las cosas, son las personas que están detrás de esas ideas y que creen en ellas, y hay que empoderarlas. Y un poquito por terminar, también en ese sentido para nosotros es muy importante trabajar en la conexión entre generaciones, porque si no hay diálogo entre las personas que custodian la memoria del territorio y la gente joven, ¿no? que llega con nuevas ideas de vivir y de construir, no habrá futuro. Entonces, en todos los proyectos que desarrollamos o acompañando a otras organizaciones, partimos de ese reconocimiento, ¿no? Común, de que hay que reconocer lo que ya estaba, hay que reconocer lo nuevo, ¿no? Hay que preservar esas raíces, pero también hay que reinventarse y hacerlo sin miedo. Y en fin, a partir de ahí un montón de iniciativas, que supongo que tengo la oportunidad de dar algunos ejemplos, pero bueno, esta es un poco nuestra filosofía, es un camino lleno de desafíos, pero también muy ilusionante. Y como decía, nos acompaña mucha gente, precisamente con Tejiendo Caminos hemos hecho algunos proyectos y eso es lo importante. Pues eskerrik asko, Jaione, y felicidades por todos los logros, obviamente. Y bueno, pues le doy la palabra a Jon para que nos explique Bideak Ehuntzen. Vale, muchas gracias. Lo primero de todo, pues agradecer también
Rate Jaione y al Observatorio pues la invitación de poder pues también tener un espacio de presentar un poco lo que es el proyecto. Antes me voy a presentar a mí, que bueno, soy Jon Fernández García, soy el coordinador de Tejiendo Caminos en la Sierra de Codes y también soy vecino de Bargota, uno de los municipios sobre los que actúa el proyecto. Y nada, desde hace, bueno, mi primera experiencia en el proyecto fue a raíz de un programa de prácticas de campo rural que lanza el Ministerio, en donde tengo una primera experiencia para combatir la despoblación desde uno de los municipios de la Sierra de Codes y adentrarme un poco en lo que es en la realidad del problema, ¿no? Porque a veces, sobre todo lo hemos hablado antes, escuchas en las noticias cuál es la realidad del problema, pero no eres consciente hasta que te pones a luchar contra ello. Entonces, pues bueno, durante 3 meses tengo una primera experiencia y luego la persona, Alba, la antigua coordinadora del proyecto, pues deja su puesto y entro yo como coordinador del proyecto. Entonces llevo 1 año y medio coordinando Tejiendo Caminos y ahora, pues, hecha un poco esta primera presentación, voy a presentar también lo que es Tejiendo Caminos en la Sierra de Codes, que es la asociación de 17 municipios de la zona más occidental de Navarra, 17 municipios pequeños, de montaña y alejados de la capital, con todo lo que eso conlleva, que desde hace pues, varios años luchan de manera conjunta y activa contra la despoblación. En donde pues, uno de los principales logros que hemos conseguido es cambiar la forma de pensar de los ayuntamientos, de una forma individual y de querer construir una plaza o querer construir su propia plaza en cada uno de sus pueblos. Y hemos pasado a pensar de una forma más colectiva y que también hemos logrado hacer de este reto demográfico pues, también una oportunidad para reinventarnos, para pues, dinamizar un poco el emprendimiento e innovar en la Sierra de Codes. Entonces, ¿cómo innovamos o desde hace cuánto? Pues hace justo 3 años exactamente se realizaron las primeras reuniones de ayuntamientos en la Sierra de Codes, porque antes se trabajaba de manera, como ya comentaba, individualizada, no por los 17 ayuntamientos, había 2 o 3 municipios que encabezaban un poco y hacían un poco de tractor de la comarca y luchaban de manera individual contra la despoblación. Entonces, se reúnen y se empiezan a dinamizar diferentes reuniones en donde pues, se analiza territorialmente la zona, en donde pues, se plantean diferentes preguntas y cada ayuntamiento pues, aporta sus fortalezas y debilidades. Y en donde se comenta, pues, lo que más prioritario o lo primero que necesito pues, es la instalación de fibra óptica, o yo necesito relevo generacional porque me estoy quedando sin panadero y sin carnicero, o yo necesito más servicios porque soy el último pueblo de la montaña y no hay comunicaciones o no me puedo acercar a la ciudad. Entonces, se va apuntando todo y se van pues apuntando hacia dónde queremos ir y nos reunimos con Gobierno de Navarra para presentar un poco estas debilidades y fortalezas y se obtiene financiación para diseñar un plan de 50 acciones para luchar contra la despoblación en la Sierra de Codes. De ahí nos presentamos a las convocatorias de proyectos de innovación en el ámbito rural que lanza el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, y la Secretaría de Reto Demográfico, y fue el segundo proyecto mejor valorado. Entonces, de ahí obtenemos una financiación público-privada de la Caixa y del Ministerio pues, para ejecutar durante 2023 o 2024 este plan de 50 acciones. Y ahora quiero hacer un pequeño resumen de estas 50 acciones, que pues, las podéis conocer más en profundidad en nuestras páginas web, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero bueno, principalmente nos ha ayudado, o empiezo presentando lo que son las 2 muestras de Cineforum Rural que hemos dinamizado en la Sierra de Codes. Pues como ya os he comentado, somos 17 ayuntamientos muy pequeños y con bajos presupuestos, en donde dinamizar actividades culturales pues es muy difícil, y gracias a Tejiendo Caminos pues hemos tenido la oportunidad de dinamizar 2 muestras de Cineforum, realizando 20 proyecciones, con al menos una proyección en cada uno de los pueblos, en donde pues, bueno, hemos logrado pues, tener un espacio fuera del verano, en donde pues, hablar sobre ciertos temas pues, como feminismo, sororidad o incluso despoblación, y sobre todo fortalecer un poco la idea de comunidad, tejer redes y avivar un poco ese espíritu de crear valle, que es lo importante. Y al realizarlo de manera itinerante, pues ha permitido pues eso, movilizar a diferentes poblaciones o a diferentes gentes de diferentes poblaciones y ir conociendo los diferentes pueblos. Luego también hemos dinamizado mercados itinerantes, en donde hemos puesto en valor pues, los productos locales, pero también los nuevos emprendedores o los nuevos negocios que se han abierto en la Sierra de Codes a raíz del proyecto y los que ya había antes, en donde pues, bueno, hemos realizado ya 6 ediciones de mercados de productos locales en la Sierra de Codes, en donde pues, bueno, son también espacios donde pues,
puedes consumir productos locales, puedes conocer iniciativas que se están dinamizando en el territorio y siempre se realizan con la misma estructura, un poco adaptadas a la realidad de cada municipio, pero se sigue un poco un esquema muy simple, que es abrimos con una actividad intergeneracional. Tenemos diferentes emprendedores y siempre buscamos que alguno de ellos dinamice esta actividad. Pues, por ejemplo, pintamos un pañuelo de seda entre toda la comunidad o otras actividades. Luego se abre un poco el espacio para el mercado y luego pues, nos ponemos en contacto con la sociedad o con los bares del municipio para dinamizar pues, un pinchopote animado. También hemos actuado sobre las personas mayores y el tejido social, mejorando un poco lo que es el ecosistema global de cuidados en la Sierra de Codés. Por un lado, hemos trabajado con las personas cuidadoras en mejorar sus condiciones, en escucharlas y en regularizar también su situación. Y luego también hemos sido cuello de botella y hemos aunado y hemos recepcionado pues, toda la demanda de cuidados de las personas de la Sierra de Codés. Y nos ha servido también pues, para canalizarlo todo y sobre todo pues, para casar un poco la oferta y la demanda. También, pues, como comentaba antes Jaione, hemos dinamizado de la mano de Rural Cities en unas jornadas enfocadas a la innovación agroforestal, en donde, pues, bueno, aprovechando la estructura online que nos facilitaba Rural Citizen, hemos atraído 4 iniciativas en el ámbito forestal y agrícola, en donde han sido 4 sesiones online, donde nos ha permitido a los habitantes de la Sierra de Codés pues, también tomar notas de diferentes iniciativas que se han realizado a nivel nacional y de ahí una sesión presencial de co-creación con diferentes agentes claves de la Sierra de Codés, en donde hemos logrado pues, bajar a tierra un poco esas ideas que teníamos y ahora, como ya comentaba antes Néstor, esto y también las compañeras de diferentes servicios sociales de base, todos estos procesos participativos no es muy importante que se queden solo en reunirnos en un espacio y en plantear diferentes soluciones, sino que ahora estamos en la fase de búsqueda de financiación y de poder traer algo material a la Sierra de Codés. Pues también luego hemos dinamizado y hemos puesto en marcha Academia Codés, que ponía en valor pues la capacidad agrícola de la región, porque somos también, a pesar de que hacemos muga con La Rioja y Álava, pues tenemos una fuerte potencia vitivinícola en la Sierra de Codés y ha puesto un poco en valor pues, nuevos métodos de manejo de los suelos, luego también nuevos métodos de transformación de producto y luego también hemos querido dar diferentes sesiones para facilitar o impulsar a que nueva gente pueda emprender en este sector. Y luego también hemos podido, otra de las acciones, y ya con esta termino, que me gustaría destacar es que hemos contado con la oportunidad de gestionar una propia base de ayudas para fortalecer o añadir nuevos emprendimientos en la Sierra de Codés, que hemos gestionado desde el propio proyecto y que nos ha servido también pues, para esa persona que son de la Sierra o que son de fuera y quieren emprender un nuevo negocio, pues con esta pequeña ayuda de hasta 5.000 euros pues ha sido un poco el incentivo y ese pequeño empujón pues, para lanzarse a la piscina y emprender en la Sierra de Codés. Los resultados están ahí, se pueden ver en la página web, son 7 nuevos emprendimientos los que hemos logrado en la Sierra de Codés en 2 años de proyecto y bueno, luego pues también os ayudo y os motivo a consultarnos un poco en redes sociales y en nuestra página web para conocer otras actividades que hemos dinamizado. Es que ricasco, Jon. Muy interesante ese diagnóstico inicial participativo, ¿no? Cómo se descubren las fortalezas, las oportunidades del territorio y luego cómo se tangibilizan de manera tan rápida todo lo que habéis hecho en tan poco tiempo. Bueno, y por último, María Jesús Cordero, de Coceder. Cuéntanos. Bueno, pues a ver, os voy a tratar de explicar. No es fácil por la magnitud, pero bueno, voy a intentarlo. A ver, Coceder es una entidad social que a nivel estatal, yo creo que es la entidad referente en el medio rural. Está formada, o sus activos son los 24 centros que forman parte a día de hoy y que conforman esa confederación. Son 24 centros que trabajan en el medio rural, que ese yo creo es nuestra fuerza, ¿no? Todo lo que yo vengo a traer aquí es lo que hacen ellos en el territorio, ¿no? Codo con las personas. Estamos en 10 comunidades autónomas y llegamos pues, a más de 1.800 núcleos de población.
Y el dato importante es que el 25% de esos núcleos de población son de menos de 500 habitantes, ¿no? Y un porcentaje alto también de menos de 100 habitantes. Lo que quiero decir es que desplegamos o llegamos pues, a zonas muy despobladas. El valor que aportan estos centros de desarrollo rural, que llevan, muchos de ellos tienen una trayectoria de más de 40 años, COCEDER tiene 33 años, pero hay centros que llevan 40 años trabajando en la comarca. Lo que quiere decir que han estado en ese escenario desde los años 60, ¿no? Como decía la compañera, desde los años 60 han estado ahí viendo cómo poco a poco pues, se ha ido o se estaba tejiendo, ¿verdad? Lo que ahora llamamos el reto demográfico, ¿no? Pero que ya se veía, ¿no? Pues porque las políticas no acompañaban y lo que hacían era echar a la gente, porque era lo próspero era irte a la ciudad, ¿no? Y poco a poco, bien, pues lo que hacen nuestros centros es trabajar con las personas, con las necesidades que tienen esas personas. Son entidades que son referentes, están conocidas, reconocidas en la comarca, y es donde se acerca a la gente, ¿no? Podríamos decir que es como un semillero de relaciones, ¿no? Al final acaban conociendo no solamente la persona que se acerca, sino pues, la familia, ¿no? Tienen diferentes programas. En COCEDER tenemos más de 20 programas a nivel estatal, donde siempre se ejecutan en los territorios. Y cada centro, que trabaja además de manera autónoma y solidaria, tiene sus propios programas. Todos estos programas responden con una metodología que es que ponen en el centro siempre a la persona. Esto que ahora se escucha mucho, ¿no? Pero ellos siempre han trabajado así. El epicentro es la persona, porque bueno, pues, yo tengo un compañero que dice que el mayor valor que tienen los territorios son las personas que lo habitan. Entonces, para ellos la persona es lo fundamental, y la persona hay que trabajar con ella de manera holística e integral. La integralidad es otra de nuestra forma de trabajar, y cuando digo esto es cuando trabajamos con la persona, trabajamos con todas sus dimensiones y trabajamos con su entorno más próximo y con el entorno donde viven, ¿vale? Siempre en la comunidad, la mirada comunitaria. El valor de lo cercano siempre lo hemos tenido ahí, siempre hemos sabido que la comunidad, la proximidad y lo local es donde lo que verdaderamente importa, y lo que hace además procurar bienestar y calidad a las personas. Y lo que antes llegamos a tener en un momento determinado, que era el programa integral en el medio rural, y que después fuimos perdiendo por el sistema competencial, porque cayeron las competencias en comunidades autónomas, y entonces esto se empezó a desagregar. Y donde teníamos un único proyecto para trabajar con la persona, pues ahora tenemos 17, 20, porque tenemos el programa de emprendimiento, el programa para personas con discapacidad, el programa para mujeres, el programa de infancia, el programa de... Bueno, nos hemos adaptado a este sistema competencial, pero donde querríamos llegar es a volver a tener ese programa integral, porque ahí es verdaderamente donde hay una trama relacional, donde hay comunidad, donde se generan la colaboración, las relaciones intergeneracionales. Entonces, bueno, ese sería nuestro ideal, volver a eso. Pero bueno, hasta este momento es lo que hay, no podemos obviar, y hay que seguir trabajando con las personas. Por hablaros de proyectos, pues bueno, deciros, tenemos proyectos de sensibilización, concienciación y emprendimiento en el medio rural para la despoblación. No podía ser de otra manera, y además pues había que aprovechar que ahora pues bueno, llevamos ya como
no sé qué deciros, 8 años, 10 años, que esto es como que ha salido, ¿no?, a la luz y todo el mundo, bueno, pues las administraciones, me refiero, pues que lo apoyan, lo miran y tal. Entonces, bueno, pues tenemos ese programa, aunque siempre hemos estado luchando frente a la despoblación, porque ya lo veíamos cómo todo esto se estaba cociendo. En ese programa sí que tenemos una figura que es el facilitador rural, que es el que acompaña a las personas cuando llegan y un poco les abre los ojos, porque hay que quitar ese romanticismo de que lo rural, ¿no?, que parece que es todo idílico. Pues no, tienen que saber lo que es la realidad del medio rural, ¿no?, y las dificultades que tiene y las oportunidades que ofrece también, por supuesto que sí. Además, aquí tenemos también otro programa que a la par, que es el de la vivienda. Es un gran, que bueno, luego lo hablaré más, pero es otro de los retos que hay que abordar, ¿no?, y que es fruto de la situación del escenario ahora mismo en los pueblos. Tenemos programas de formación, de itinerarios de inserción sociolaboral, itinerarios integrales frente a la despoblación, donde hacemos también un acompañamiento muy pormenorizado de las personas. Sobre todo intentando ajustar la demanda de la zona con la oferta, ¿no? Un poco intentamos buscar ese acople con las formaciones que hacemos y con los acompañamientos. Y luego, bueno, pues por deciros, hay otro que ha sido un proyecto de innovación social que estuvimos con el Ministerio de Derechos Sociales en un clúster de innovación. Ha sido nuestro yo creo que nos llevó muchísimo esfuerzo, ¿no? Se realizó, imaginaros, en 18 comarcas a la vez. Fue el programa de biocuidados. Es un programa donde trata de sacar o aprovechar el ecosistema de cuidados que aporta la vida en el medio rural. Han sido 3 años de proyecto, ya finalizó en diciembre de 2024 y bueno, la verdad es que las conclusiones y la evaluación del proyecto nos ha dado pie a intentar dar continuidad, ¿no?, y sostenibilidad al proyecto, sobre todo en lo que tiene que ver en comunidad, que es algo que, como decían mi compañero, o ya no recuerdo, o mi compañera, decía que es algo que se estaba perdiendo. Pues es verdad, es algo que nos hemos dado cuenta que se estaba perdiendo, sobre todo en los pequeños pueblos, donde simplemente se perdía porque ya no había ni espacios de participación y había que crearlos y hacer otra vez esa trama relacional. Y sobre todo nos hemos dado cuenta también de que las personas, cuando quieren permanecer en su casa, que es donde quieren estar realmente, lo que buscan sobre todo es seguir formando parte de la comunidad y seguir aportando a la comunidad. Y nosotros tenemos que darles ese espacio y esa posibilidad de dar y de darles el valor que merecen. Eso fue Biocuidados y ahora estamos haciendo programas de comunidad y programas de fuerza laboral que luego explicaré como otro de los retos importantes. Vale, muchas gracias, María Jesús. Bueno, pues vamos a cambiar ahora el turno de intervención y os voy a preguntar qué retos habéis identificado en relación, para lograr la cohesión territorial y la equidad intergeneracional. Si quieres, Jon, vale. A partir de vuestro conocimiento y vuestra experiencia, pero os pedimos una reflexión un poco más general. Vale, sí, perfecto. Yo creo que ya lo hemos comentado durante toda la mañana, o lo comentabas tú ahora, nos encontramos ante un problema multifactorial en donde, son diferentes factores lo que nos afectan. Has acabado el tema de la vivienda, del trabajo, de las oportunidades laborales. Para la gente joven yo creo que es una necesidad. Si
no sirve de nada el esforzarse, pero si la gente joven no encontramos dónde trabajar y dónde vivir, pues no vamos a poder desarrollarnos. Pero yo ahora me centro un poco más en la pregunta y lo centro también un poco en mi experiencia en la coordinación del proyecto, en donde los principales retos ante los que me he enfrentado ha sido un poco en ser equitativo, a la hora de dinamizar un poco, en ejecutar ese plan de 50 acciones, el que sea de una forma equitativa y el que sea también repartida en todo el territorio. Entonces, para ello también me gustaría presentaros un poco cómo se gestiona el proyecto a través de un grupo motor en donde nos reunimos de manera semanal el equipo de coordinación interna, pues de la mano del cronograma, para ir controlando un poco cómo está este plan de acciones y qué acciones tenemos por empezar y las que tenemos iniciadas cómo están. Y todo eso lo llevamos a reuniones mensuales con el equipo de coordinación global del proyecto, al que llamamos Grupo Motor, en donde está conformado por agentes clave del proyecto, en donde pues, acuden por representantes de los 17 ayuntamientos, emprendedores y agentes claves de diferentes temas en los que vamos a tratar. Pero bueno, hay que quitarse también romanticismos, no es todo ideal, no vamos a engañar a nadie, no a todos los grupos motores vienen representantes de los 17 ayuntamientos, al final somos una gran familia y como en todas las familias pues hay municipios que son más tractores y que empujan y que dinamizan, y hay otros pues que se dejan llevar, que gracias a Dios, y por eso estamos aquí y los resultados están ahí, pues que no han ofrecido mucha resistencia a la atracción, pero bueno, y lo decía Néstor, no es necesario que estén todos, con que sus intereses y sus necesidades estén representadas y se tengan en cuenta es también esencial, y me parece que era importante destacarlo. Luego también otro de los aspectos clave que me parece es a la hora de leer los resultados, no quedarnos con la parte cuantificativa, sino también quedarnos con la parte más cualitativa, el quedarnos también con la parte de esta acción que hemos realizado, aunque haya afectado a 3 o 4 personas, ¿ha mejorado de verdad la calidad de vida en la Sierra de Codés? ¿O ha logrado mantener o mejorar los servicios que ya existían? Pues con esa parte también yo creo que hay que quedarse. Y luego también un consejo muy, muy interesante me parece, y hablando, sobre todo lo comentabas tú, que al final también nuestro proyecto se basa en intensos procesos de participación ciudadana. Yo también la entiendo como un arma de doble filo, en donde la ciudadanía tiene que entender el problema, tiene que entender la gravedad del problema, pero también tiene que entender que son parte de la solución y que todos debemos de remar en la misma dirección. Pero bueno, al basarse también el proyecto en intensos procesos de participación ciudadana, esto puede hacer que se mermen las ganas, ¿no? Y la actitud. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo a la hora de dinamizar diferentes acciones, que todo lo que dinamices y todo sobre lo que actúes, pues llegue a buen puerto y sobre todo, como comentaba antes, que se materialice. Muy bien, Jon. Pues María Jesús, ¿qué dificultades, qué retos tenéis? Yo, cuando con esta pregunta, yo digo, pues es que retos que se desprenden de la despoblación, pues una cascada de retos, porque hay, pues, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con intentar sostener la vida en los pueblos, pues imaginaros la cantidad de retos que se pueden abrir ahí, ¿no? Por clasificar un poco, hay retos medioambientales, porque bueno, todos sabemos o nos hacemos una idea de lo que puede suponer, ¿no? Perder los pueblos, entonces, y toda su biodiversidad. Y, bueno, entonces, uno de ellos es este, ¿no? Son estos retos medioambientales. Y en COCEDER, por ejemplo, anualmente hacemos investigaciones científico-técnicas a nivel medioambiental, pues precisamente para visibilizar un poco como la situación, ¿no? en la que están, medioambientalmente hablando. Otro de los retos pues, son retos educativos y culturales, pues porque bueno, pues lo hemos dicho aquí un poco también antes, ¿no? Pero, por ejemplo, para intentar que no se pierda, ¿no? Ese patrimonio cultural, ese patrimonio material e inmaterial, pues es un reto también, ¿no? Hay que recogerlo, hay que visibilizarlo. Es un reto educativo también, porque nos damos cuenta que en los colegios, a nivel de infancia, juventud, no se ha cuidado el generar identidad y arraigo
su pueblo. Esto conlleva a que si no se sienten de allí, no se sienten miembro, no les tira aquello, pues es mucho más fácil que cuando se tengan que ir, pues no vuelven, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ese efecto. Luego es un reto también educativo el intentar meternos a nivel de la comunidad educativa e intentar potenciar esto, ¿no? con la infancia y la juventud. Luego, por supuesto, tenemos el reto de los cuidados, porque todo esto que digo choca totalmente con las políticas públicas tal como están ahora mismo, o por lo menos en algunas comunidades autónomas, no voy a decir en todas porque no las conozco, ¿no? Pero en muchas. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el sistema servicios que hay ahora actualmente nos llevan nos desagregan, ¿no? nos dividen por colectivos, ¿no? Entonces, pues tú no vas a poder tener un servicio de conciliación, por ejemplo, si no tienes 5 niños. Oye, pues que tenemos pueblos que es que no los tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, pues nos tenemos que juntar, ¿no? de manera colaborativa. Pero luego llega, pues necesitamos un servicio de centro de día. No, pero es que para que sea eficiente tiene que haber 20. Bueno, pues 20 en un pueblo pequeño, ¿no? Pues, a ver, 5 niños, 20 mayores, 10 personas con discapacidad. No somos tantos, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, choca, ¿no? Por eso cuando decía yo lo de ese programa integral, ¿no? Donde hay una transversalidad de las cosas son mucho más flexibles, dinámicas, y si hay un servicio de mayores, pues ¿por qué no puede ser de mayores y de personas con discapacidad? ¿no? Pero bueno, esto choca totalmente con el sistema ahora mismo. Entonces, bueno, para nosotros ha sido por el envejecimiento, ¿no? Es un reto el cuidado de las personas más vulnerables del medio rural. Y otro de los retos que pues, le he dicho antes es el reto de la vivienda, ¿no? Resulta que si queremos jóvenes están interesados en venir y tienen un proyecto, ¿no? Que es, pues imagínate, quieren, ¿no? Como decís, tienen un proyecto, lo quieren llevar a cabo, ¿no? Y dices tú, venga, va, ya está. Espera, ¿y dónde vive? No tiene vivienda, ¿no? Mal, ¿no? Porque cuando una persona llega, que vivienda y empleo es como, ¿no? No tiene vivienda. Y nos encontramos que tuvimos unas jornadas hace poco en Berín, hace un mes, y resulta que hay pueblos que tienen el 50% de las viviendas están cerradas, ¿no? Y sin visos de que vaya a haber un alquiler o una venta, simplemente cerradas, ¿no? Es impresionante. O un joven que se quiere independizar, bueno, lo tiene más fácil, pues si tiene ahí alguien que le conoce y tal, lo tendrá más fácil, pero aún así sí que es complicado poder tener tu propia vivienda. Esto es un reto que ahora mismo está sobre la mesa, yo creo, en muchas administraciones, porque verdaderamente pone en peligro el que los pueblos puedan prosperar y puedan tener gente, ¿no? Entonces, por otra parte, el otro reto es, hay personas que necesitan de cuidados, pero no tenemos personas que lo presten, porque no hay fuerza laboral, o porque las que están no están formadas, por ejemplo, o no cumplen con determinados requisitos para poder llegar a obtener una certificación o una capacitación, ¿no? Entonces, la escasez de fuerza laboral, sobre todo en muchos servicios, ¿no? También en hostelería y en turismo, pero sobre todo en el sector del cuidado es brutal también. Entonces, otro de los retos que tenemos es el de la fuerza laboral, y luego cuando te les traes de fuera, luego no tienen vivienda donde quedarse, ¿no? Que llegamos al mismo punto. Entonces, bueno, como veis, pues una cascada de retos. Sí. Sí, hay muchas normativas rígidas también, a lo mejor pensadas desde la ciudad, ¿no? Claro, que no, o sea, es que la especificidad del medio rural,
pues os decía yo antes, un ideal sería el poder tener el programa integral, ¿no? Y hacer las cosas transversales y flexibles. Para que esto ocurra, las políticas tienen que tener esa mirada rural. O sea, no podemos medirnos por una economía de escala, ¿no? Lo decía antes John. Tengo resultados, pero no nos vamos a fijar en lo cuantitativo, nos tendremos que fijar en lo cualitativo. Claro que sí, es que si no, nunca, muchas veces nos presentamos a proyectos y de número de personas a las que vas a llegar y dices, 20, es que eso es muy poco. Y dices, ya, pues es que no hay más gente aquí para hacerlo, pues que si me miras por el mismo patrón que en lo urbano, pues no voy a llegar nunca. Sí, en el ámbito de la vivienda pues hay también muchas normas de habitabilidad que se podrían flexibilizar y habría que repensar un poco en ese ámbito. Cierto. Bueno, Jaione, ¿qué opinas? ¿Qué más tienes para contar? Igual desde nuestras vivencias yo también diría que un reto que a veces pasa desapercibido es que todavía está ahí, la falta de conexión real a veces entre personas dentro del mismo territorio, de la misma comarca, entre organizaciones que hacen lo mismo o de manera complementaria, ¿no? Incluso entre instituciones, la local, la más provincial. O sea, no hablo de una soledad, que a veces pensamos en quienes viven aislados físicamente, sino también simbólicamente y sin redes reales o sin espacios donde realmente se pueda compartir propósito. Otro desafío también yo veo que es y por eso también, ¿no? En parte, es nuestro trabajo desde Rural Cities en la desigualdad narrativa. Al final el mundo urbano tiene todo el protagonismo absoluto a través de los medios, de la agenda cultural, de la agenda política, y el mundo rural, aunque las cosas van cambiando, pero sigue apareciendo muchas veces desde el cliché y desde la condescendencia, ¿no? Se ha popularizado en los últimos años esto de la España vacía para referirse a la España rural, que a nosotras es un término que nos horroriza completamente. El lenguaje es muy importante en estos casos, ¿no? Al final se está influyendo negativamente en la autoestima de los propios habitantes del mundo rural y de sus territorios, que así todavía lo tienen muchísimo más difícil para creer que en realidad hay potencial, que hay fortalezas y que hay oportunidades. Es que son ellos los primeros, ¿no? Descreídos. Otro reto también sería el de la fragmentación o el individualismo. Cada pueblo, cada comarca, trabajando por lo suyo, mi problema y eso lo mío, y luego al margen de todos los demás, cuando estamos viendo que realmente necesitamos pensarnos y trabajar como ecosistema. Pero claro, para esto también hay que aprender a confiar, que decía antes, la confianza es muy importante, hay que aprender a cooperar de manera radical, ¿no? Y a construir desde lo común. Está claro que nuestros territorios son muy diversos, hay muchas singularidades, hay muchas particularidades y eso hay que tenerlo en cuenta, pero que también hay desafíos comunes, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos desafíos, nosotros, por ejemplo, una iniciativa que lanzamos es el mapa del talento rural, que está dentro de ruralcities.org y que lo que busca es conectar y visibilizar y reconocer a eso que nosotros llamamos líderes rurales, personas que están impulsando proyectos realmente transformadores e innovadores desde sus comunidades, implicando a todo el mundo, entendiendo que el liderazgo tiene que ser colaborativo. Por tanto, no se trata de geolocalizar proyectos, ¿no? Simplemente, sino precisamente de tejer esas redes, de generar esas conexiones y fortalecer la idea de que estos líderes no están solos y que están formando parte de algo que es muy grande y que es muy potente. Tenemos, por ejemplo, también la Gran Queda Rural. La Gran Queda Rural, este año ya celebramos la 5ª edición, así que os animo. Es en Cuartango, el último fin de semana de septiembre, 3 días, viernes, sábado y domingo, dedicados al talento, a la cultura y a la tradición y siempre con esa mirada innovadora. Pues se ha convertido ya en epicentro del talento y del emprendimiento de no solo toda la península, sino también de personas que llegan desde otros países, ¿no? Y claro, pues al final con esto lo que estamos consiguiendo no solamente es dar ese altavoz, ¿no? Sino de estar generando esos espacios donde la gente aprende y donde pasan cosas. En el café antes comentábamos, pues qué difícil hacer eventos en los pueblos, incluso cuando estamos hablando de ruralidad. Pero es que la inercia hay que cambiarla. Si seguimos pensando que así no va a funcionar y los tenemos que hacer en las ciudades,
vamos a seguir de la misma manera y sobre todo porque a veces hay que entender, y John hablaba también de ello, que muchas veces es más importante lo cualitativo que lo cuantitativo, ¿no? El tamaño, pues en este caso no importa. De hecho, la Gran Quedada Rural es un evento que cuidamos mucho el aforo, porque lo que queremos precisamente es que se viva esa cercanía, que se viva esa calidez, que la gente realmente viva en primera fila todo lo que allí sucede, las mesas redondas, los talleres formativos, las charlas, la presentación de proyectos inspiradores, que se puedan conectar, que se puedan conocer, ¿no? Y que al final pasen cosas. Y bueno, y luego otro reto yo diría también, a veces se corre el riesgo de aplicar, y bueno, y tiene que ver también con la burocracia y tal, pero de aplicar soluciones que no nacen del territorio, sino que al final siempre vienen impuestas de arriba o de fuera o desde las instituciones o de organizaciones que pueden saber mucho de esto, pero que al final a veces también, aunque sean bien intencionadas, actúan como paracaidistas, ¿no? Y al final generan más resistencia que otra cosa. Y por eso también insistimos nosotros tanto en Rural Cities en eso, ¿no? En la participación, en la inteligencia colectiva y al final en cuidar los procesos y en cuidar las personas tanto o más que los propios resultados. Muy bien, muchas gracias. Has respondido también ya parte de la siguiente pregunta, que es qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar iniciativas para la generación y distribución de oportunidades para todas las edades. Entonces, bueno, le doy la palabra ahora a María Jesús. Vale. Pues, a ver, yo creo que aspectos clave para poder tener esa visión, ¿no? de intergeneracional, que al final lo que hablamos es de trama relacional, ¿no? Entre personas, tiene que ver con esa acción comunitaria, con la mirada comunitaria. Creo que todos los proyectos, ¿no? Yo creo que esto es común, ¿no? A lo que hemos estado exponiendo aquí, pero sobre todo yo creo que las políticas, y bueno, y lo he visto ahí reflejado antes cuando han hecho la exposición, tienen que tener esa mirada comunitaria, ¿no? Solamente yo creo de esa manera, cuidando las relaciones entre las personas, vamos a poder sostener esa vida en el medio rural. Y eso, de verdad que insisto, pero es que eso solamente se hace o se consigue si verdaderamente tenemos espacios de participación, si damos lugar a que todas las personas, independientemente de la edad, del colectivo, de la capacidad que tengan, si todas esas personas las damos la posibilidad de dar y de contribuir a la comunidad. Yo creo que esto es clave para todo, ¿no? Y trabajar de manera transversal, sin segmentar a la gente, sin hacer guetos de las personas. Luego, por otra parte, creo que la clave también, por supuesto, lo hemos dicho, ¿no? pero está en trabajar también en políticas de empleo, pues, para jóvenes y para mujeres que son el soporte del medio rural, y trabajar también con políticas para la vivienda, pero políticas efectivas que verdaderamente lleguen al medio rural, ¿no? Que sean capaces de revitalizar esas viviendas, de concienciar, de sensibilizar, de sacar partido a esas viviendas que están vacías, o darles una segunda oportunidad, y que a lo mejor trabajar como en otras iniciativas que sí que están ahí, ¿no? De iniciativas de colaborativas, ¿no? De viviendas colaborativas, viviendas en comunidad, pues que se están explorando y que, bueno, pues tienen buenos resultados, a veces no tanto, pero esto es así, ¿no? Como la vida misma, pero que pueden ser iniciativas que puedan frenar un poco la salida de las personas, o que puedan acompañar a la llegada de otros. Muy bien. John. Bueno, a ver, yo creo que igual esto puede sonar muy básico, pero para mí casi lo prioritario a la hora de identificar oportunidades es
Identificarlas, lo primero. O sea, saber, ahora mismo yo creo que es muy fácil y es muy sencillo encontrar más o menos ayudas o financiación para ejecutar diferentes proyectos. Esto es una trampa, o sea, en los pueblos pequeños no estamos preparados administrativamente hablando para manejar 2 o 3 proyectos a la misma vez. Pero bueno, eso es algo yo creo que la tendencia va a mejorar, a solucionar. Y la segunda parte yo creo que del problema es a identificar los recursos endógenos que tienes en el territorio. Y yo creo que en los pueblos es muy sencillo, porque al final todo el mundo nos conocemos, sabemos qué perfil académico tiene o qué gustos o en lo que trabaja cada una de las personas. Y más centrándome en la juventud, pues antes os he comentado que yo he formado parte de programas universitarios que te acercan al mundo rural, y ahora cada vez son más las universidades que se van apuntando a estos programas, tanto privadas como públicas, y que es una buena oportunidad, sobre todo para la gente joven de los pueblos, de tener una primera experiencia laboral, de poner en práctica los conocimientos técnicos que hemos adquirido, da igual la carrera que sea, y sobre todo de alinearse un poco con las políticas de los ayuntamientos para dar una oportunidad a sus jóvenes a trabajar y a actuar y a tener resultados palpables, que también me parece muy importante. Y yo creo que hablábamos también de cambio de narrativa, ¿no? Yo lo primero que les digo a los becarios cuando vienen un poco al proyecto son: ¿qué pasaría o cómo os imagináis si un día os levantáis en Pamplona o aquí en Vitoria y no hay transporte para ir al trabajo, o no hay médico, o bajas a comprar el pan a la tienda y pone cerrado por jubilación? Pues esta es la realidad también del día a día del mundo rural, y un poco yo creo que se está consiguiendo a través de estos programas, que es ese cambio de mentalidad, sobre todo en la gente joven, de que no vamos o no vienen al pueblo a coger un tractor y arar la tierra, sino que hay innovación, que hay trabajos, y sobre todo que no solo en el mundo agrícola, que también hay oportunidad en muchos ámbitos. Así que pues muy interesante, sí, muy interesante. También, sobre todo con la juventud me quedo con esta parte, y luego también me gustaría recalcar, sobre todo para las personas un poco más mayores, la importancia de la comunicación. Nosotros al principio del proyecto nos centrábamos mucho en la comunicación digital y creíamos pues eso, que difundiendo por redes sociales y mandando un WhatsApp estaba ya la labor hecha, y luego íbamos a la sesión que habíamos programado y no venía nadie o ninguna persona mayor. Entonces, bueno, a raíz de ahí lanzamos un poco una gacetilla, que es algo muy básico, que es un periodiquillo de la Sierra de Codés, de una página, pero donde presentamos un poco lo que se ha hecho en la semana anterior y lo que se va a hacer a futuro, y también nos ayuda a conectar un poco a esas personas más mayores o de avanzada edad, y a conectarnos y a tener más masa crítica en la mayoría de nuestros eventos. Eskerrik asko, Jon, y bueno, muy interesante ese programa de becas, ¿no?, que acerca el talento un poco y lo pone ahí a trabajar. Sí, y ya lo de siempre, hay que ir un paso más adelante. Están muy bien para acercarnos y sobre todo, pues, ya lo he comentado, pero para hacerte una idea completa de la realidad del mundo rural, pero hay que seguir apostando y creando oportunidades en los ayuntamientos o en los pueblos pequeños para que la gente joven podamos trabajar. Y luego ya llegan los problemas de vivienda. Pero bueno, cuando llevas tiempo trabajando y un poco la gente del pueblo te va conociendo, es más fácil abrir luego muchas casas. Muy bien, pues que lleguemos entonces a esos problemas. Y me quedo con eso que decía Jon, ¿no?, de que y comunicar y que lo vea todo el mundo, que esto no solamente es si vas al pueblo pues labrar la tierra, ¿no?, o cuidar las vacas, que también que es muy importante, porque el sector primario hay que conservarlo y hay que actualizarlo. Pero, por ejemplo, en Cuartango pues lo mismo, tenemos ya una agencia de comunicación y marketing, hay una editorial de libros, tenemos también un taller y una tienda de complementos, hay un estudio de pilates, incluso hay un físico que está trabajando desde allí para la Universidad de Cambridge, ¿no? O sea que oportunidades laborales hay, y en profesiones ya no solamente hablamos de teletrabajo, sino que creemos, ¿no?, que solamente se pueden desarrollar en las ciudades, pero no necesariamente es así. Y luego, pues respecto a esos aspectos, no antes comentaba, pero insisto, ¿no?, en el escuchar más a la comunidad y planificar menos desde los despachos, el impulsar esos procesos de escucha compartidos, donde, por supuesto, hay que involucrar a todos esos agentes que trabajan mucho y de forma muy comprometida en los territorios, y también a veces a personas que se quedan fuera de esos procesos participativos sobre la toma de decisiones, pero que son muy importantes, y estoy pensando en personas mayores o en personas jóvenes, ¿no? A partir de ahí también vemos la importancia de crear espacios intergeneracionales
de encuentro y de trabajo compartido. Yo pondría como ejemplo un proyecto en el que también hemos hecho acompañamiento en Sotopalacios. Sotopalacios es la cabecera de Merindad de Río Ubierna, muy cerquita de la capital de Burgos, famosa por las morcillas. Y ahí bueno, pues tenían una antigua estación de tren, hace mucho tiempo que el ferrocarril no pasa, y su idea era pues, reconvertirlo en un centro de mayores, que era una buena idea porque las personas mayores del municipio necesitan una infraestructura, ¿no? Pero en un momento determinado el ayuntamiento piensa, pues igual esto se nos queda corto, lo podemos hacer de otra manera. Se encuentran con nosotros y con otro par de organizaciones así que también están un poco locas, y entonces iniciamos todo un proceso de participación implicando, sí, a las personas mayores, tenían que estar ahí, también a las personas jóvenes, empresas, ¿no?, del municipio y demás. Hacemos esas entrevistas para detectar las necesidades, amenazas, debilidades, fortalezas, espacios para aprender de otras iniciativas que les pudieran inspirar, ¿no?, de otros territorios, talleres para ir co-creando y para generar un prototipo finalmente, ya no de un centro de mayores, sino precisamente de un espacio de cuidados intergeneracional, ¿no? Y hablamos de cuidados de las personas mayores, pero de las jóvenes, pero también de cuidar el arte, la cultura, el patrimonio, el deporte, ¿no?, del municipio. Y más aún, ya porque ya se pusieron a imaginar y se fue, entonces esto se ha convertido como en el corazón de una estrategia aún más amplia, que es convertir la Merindad de Río Ubierna en la Merindad de los cuidados, y que ese concepto amplio de cuidados impregne de manera transversal todas las políticas del municipio, ¿no? Y luego hay otro aspecto que diría es el de, y además ha salido, ¿no?, a cuenta de que decías, John, pues claro, igual pues un ayuntamiento solo no puede hacer nada, ¿no?, pero hay que apostar por modelos colaborativos donde se implique lo público, lo privado, tercer sector, lo comunitario. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto, Relevo Rural, que acaba de comenzar. Lo estamos impulsando junto con otras 3 organizaciones, como Una Cabra, Ruralízate, Rural Bridge. Está financiado por Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Entonces, lo que buscamos es conectar personas jóvenes desempleadas bueno, pues que quieran un futuro, incluso un cambio de vida, vivir en un pueblo, con personas mayores que tienen un negocio y que ya están buscando relevo porque se tienen que jubilar, ¿no? Y no solamente se trata de facilitar ese match, sino que estamos acompañando a las 2 partes. Por un lado, a esas personas jóvenes para bueno, pues para que tomen las riendas del negocio adecuadamente, les enseñamos herramientas de economía circular, de innovación social, para que también identifiquen cómo están esos negocios, si los pueden mejorar o actualizar. Hacemos una inmersión en el territorio, ¿no?, donde juntamos a los unos y a los otros. Acompañamos también a las personas mayores, porque claro, ellos están terminando una etapa, eso también es difícil, ¿no?, a nivel emocional, lo tienen que gestionar, y luego también hay todo un saber acumulado que tenemos que aprovechar y que tenemos, ¿no?, que rescatar. Entonces, al final, el relevo rural genera oportunidades, como decías, para todas las edades, al mismo tiempo que estamos dignificando y que estamos conservando los oficios de toda la vida, que son tan importantes para que el mundo rural tenga presente y tenga futuro, ¿no? Estaba pensando ahora también los centros de innovación territorial. Esto también lo tengo que hablar, que si no mi jefe me mata. Sí. Esta es una iniciativa, bueno, seguramente ya la conocéis, que ha impulsado el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Hemos estado nosotros un poquito ahí desde el principio como Rural Citizen porque, bueno, pues co-creamos, en realidad, que esto todo lo hacemos entre muchas personas, la guía de implementación, ¿no?, de los centros de innovación territorial. Ahora estamos acompañando en la puesta en marcha y en el desarrollo de algunos de ellos. Ya han surgido como una 20, la mayoría no en fase embrionaria. El CID de Navarra también anda por ahí a puntito. Y no son solamente espacios físicos, ¿no? No se trata de tener un sitio donde la gente se reúna, sino en realidad de crear puntos vivos de conexión, ¿no?, entre las personas y las organizaciones de esos territorios. Y desde ahí, pues bueno, ir identificando esas necesidades que tienen, ¿no?, teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada uno, de esas necesidades comunes, empezar a bosquejar prototipos que puedan ir convirtiéndose en primeras soluciones, ir testando, y que además también son transferibles y replicables para otros territorios. Esa es la idea, porque los CID trabajan en red, ¿no? Entonces, bueno, pues en definitiva, generar oportunidades, pues eso, lo vemos desde ese punto de vista, ¿no?, desde esos espacios intergeneracionales, de esa intercolaboración. Y como decía también la compañera, eso siempre sin perder de vista, ¿no?,
el cuidado de las personas y de sus ritmos y sus necesidades, que es lo importante. Muy bien. Bueno, pues tanto hablar de participación y aquí estamos. Así que si os parece, vamos a abrir espacio para vuestras reflexiones. Venís también de ADRs, de espacios de innovación social. Supongo que estáis reflexionando sobre todo lo que se está diciendo. ¿Alguien quiere comentar algo? Por ahí. De manera breve, portanto, compartir, socializar un poquito cómo ves la población migrada en ese proceso. Digo simplemente porque la semana pasada justo salió una noticia que decía, oye, se necesita gente en el campo a la vez, y es necesario ir con mentorías y otro tipo de metodologías para que realmente ese proceso se da, porque no es como en la escuela habitual, ¿no? Es un proceso donde se aprende como informática. Hay que ir de la mano con los que ya están en el terreno, que tienen el conocimiento para poder avanzar. Gracias. Como queráis, sí. María Jesús. Mira, eso es una realidad. Nosotros, los pueblos necesitan gente, ya lo he dicho antes. Y, por supuesto, las personas migrantes, no me gusta o no nos gusta, ¿no?, desde COCEDER decir, porque parece que cuando decimos que necesitamos, parece como si las personas fueran una herramienta. No tiene que ser así, ¿no? Porque verdaderamente nosotros con el tiempo nos hemos dado cuenta de que verdaderamente las personas migrantes lo que hacen es generar oportunidades también en el medio rural, porque nos dan no solamente lo que nos falta, sino que nos vienen a traer cosas también. Es cierto que hay que trabajar con la gente que vive en el pueblo, porque sí que sigue habiendo estereotipos, ¿no?, y prejuicios. Entonces, con ellos hay que trabajar también, no solamente las relaciones intergeneracionales, sino las interculturales, ¿no? Tienen que hacer y ver la parte positiva y lo que vienen a darnos, ¿no?, estas personas, que incluso, yo creo que poniendo el ejemplo en los proyectos que tenemos de ciudadanía inclusiva y miradas diversas, lo que hacemos ver a las personas es que todos alguna vez en nuestra vida hemos tenido que emigrar en algún momento, las dificultades que eso conlleva, ¿no?, la mochila que llevas, y que cuando llegas al lugar y tienes una persona, una entidad, el vecino, la vecina, ¿no?, esos activos, ¿no?, que te acompañan en ese proceso, realmente es lo maravilloso, ¿no?, porque ahí es cuando tú te abres a participar de la comunidad y a sentirte parte y un miembro más de esa comunidad. Y además es lo que genera arraigo, ¿no?, porque cuando hablamos con las personas foráneas de allí, ¿no?, y dicen, pero es que vienen, están 2 meses y se van, porque no hemos sabido cultivar ese arraigo, ¿no? No les hemos hecho sentir parte ni miembro de esa comunidad. Luego, espero haberte respondido que soy muy necesarios, pero no como una herramienta, sino como personas con derechos, con proyectos vitales y que vienen a aportar y a dar oportunidad. Yo también quería aportar un poco 2 actuaciones que hemos realizado en la Sierra de Codes, en donde, pues bueno, ya he comentado que desde hace años pues, se lleva actuando, y una de las cosas que se sacaron a la luz en esas primeras reuniones en las que se conforma el proyecto era un poco el potencial o todas las personas migrantes que convivían en la Sierra de Codes, y cómo estábamos perdiendo un poco esa conexión con ellas, porque también hay que desromantizar un poco también a los pueblos en ese sentido, que a veces son poblaciones un poco cerradas, y conforme más avanzada es la edad, más cerrados son las personas a
a comunicarse con otras, da igual de dónde sean. Entonces, bueno, a partir de ahí una de las acciones que hemos dinamizado es un protocolo de acogida a personas migrantes en la Sierra de Codés, donde está a disposición de los 17 ayuntamientos y en donde pues, se ha actuado con diferentes personas migrantes que ya vivían y que han venido a la Sierra de Codés pues, para también educar un poco a las personas habitantes y también a acompañar y asesorar un poco a la nueva persona migrante que ha venido a la sierra. Y luego, a raíz de la mano de un emprendedor, de esas ayudas que antes he comentado, pues tiene una plataforma online de cursos donde forma a formadores. Era un antiguo profesor de Icastola que se salió un poco de la enseñanza y ahora forma formadores con una nueva metodología. Pues hemos aprovechado su plataforma online de cursos para crear un curso de alfabetización para personas migrantes, donde todos los habitantes migrantes de la Sierra de Codés pues pueden solicitar gratuitamente un acceso a este curso y pues también puede ser muy importante, como ya hemos comentado antes, que es la comunicación y es vital para integrarse en las comunidades. Lo que decía yo, que es así, ¿no? Que es las resistencias que se producen a la gente que viene de fuera, pero no de fuera necesariamente de otros países, o sea, incluso de la capital, ¿no? de la misma provincia, y eso es algo en lo que hay que trabajar. Y hablaba antes del proyecto de relevo rural, y precisamente la mayoría de las personas desempleadas que ya se han apuntado son personas que vienen de otros países, que ahora estaban residiendo aquí en el Estado, o incluso otras que se han enterado del proyecto, que ahora mismo tenemos una chica de Rumanía, otra de Polonia, una persona de Colombia, y que decían, joder, si tenemos la oportunidad, es que vamos a ver de qué manera podemos trasladarnos hasta aquí, porque tenemos la intención y las ganas, ¿no? de tomar el relevo de esos negocios. Por lo tanto, como decía, ¿no? La compañera, no se trata de hablar de un recurso, pero por supuesto personas súper valiosas que forman parte de ese futuro que queremos construir para el mundo rural. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar algo? ¿No? Yo sí quería haceros una última pregunta, que igual no hemos profundizado mucho, un poco el tema de la digitalización, las oportunidades que ofrece. Pues bueno, al final hablamos de brecha digital, pero parece que se está superando. ¿Qué proyectos o qué iniciativas se pueden poner en marcha o en qué nos puede ayudar la tecnología? Sí, sí, porque tenemos la comunidad online. Sí, pues me toca. Este es un ejemplo, digamos, ¿no? Sí, pero bueno. A ver, lo primero yo creo que es entender que la digitalización obviamente no es un fin en sí mismo, ¿no? Para impulsar las comunidades rurales, pero sí una herramienta que puede fortalecer lo humano, ¿no? Desde Rural Citizen entendemos la tecnología como... O sea, entendemos que solo tiene sentido si realmente sirve para cuidar, para conectar y para amplificar, ¿no? Os hablaba de esa comunidad online, un montón de personas que están compartiendo. Esto no es un repositorio de contenidos, no es un escaparate de proyectos, no es una plataforma para que Rural Citizen hable de su libro, ¿no? Sino realmente un espacio convivencial. Y lo que nos permite la tecnología y lo que nos permite Internet es borrar esas distancias, ¿no? Entonces, esto no sustituye lo presencial, sino que es complementario. De hecho, la Gran Quedada Rural es una enorme oportunidad para que esas personas que se han conocido y han conectado a través de la comunidad online puedan desvirtualizarse, ¿no? Y de hecho, cuando han tenido ya la oportunidad de estar juntas, han empezado a compartir ideas y cosas y han salido de ahí proyectos colaborativos muy chulos. Y a la inversa, gente que ha acudido por primera vez a la Gran Quedada Rural y ha conocido a ciertas personas y luego ha podido seguir manteniendo esa relación a través de la comunidad online, ¿no? Y luego, por otro lado, pues bueno, esto es obvio, ¿no? Pero como también la digitalización abre oportunidades pues para, bueno, pues generar nuevas oportunidades de trabajo, ¿no? Y no solamente teletrabajo, sino lo que contaba antes, o sea, profesiones que nos parecían impensables en el mundo rural y se están dando, o también, bueno, pues una modernización de la agricultura con la generación de nuevos nichos, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotras al final pues la digitalización debe servir como palanca, ¿no? para generar esos vínculos, para democratizar el acceso al conocimiento, porque en la comunidad online también ofrecemos pues, muchos espacios para estar al día de todo lo que se cuece en el mundo rural, formaciones gratuitas, etcétera. Y bueno, pues eso, pues en definitiva, para hacer ese mundo rural pues mucho más conectado y más fuerte. ¿Qué señor?
Bueno, yo deciros que la digitalización ha pasado por nosotros mismos, quiero decir, nosotros, como os decía, como llevamos 30 años, pues nosotros mismos también nos hemos tenido que digitalizar, ¿no? Pero, quiero decir, ya como entidad, ¿no? En el propio territorio. Pero luego es verdad que la digitalización en los pueblos sí que, por ejemplo, ha sido una oportunidad intergeneracional, porque es verdad que ahí es donde se han dado las relaciones entre jóvenes y mayores, ¿no? Para intentar enseñarles, ¿no? y que no se quedaran atrás, que estuvieran ahí. Ha sido, yo creo que también para el tema de la comunicación, ha sido muy potente, ¿no? Y además ha motivado a aprender, porque veían que las personas estaban más comunicadas si aprendían determinadas cosas, ¿no? Digitales. Es verdad que hemos acercado también, poniendo a disposición de las personas el que pudieran tener conectividad, ¿no? Porque a veces era la ausencia, bueno, en el medio rural las casas pues no llegan, ¿no? O sea, hay zonas que son, por mucho que quieras, pues no van a llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos puesto esos puntos, esas oficinas donde podían ir a conectarse, donde les hemos puesto también a disposición lugares donde pudieran pedir la cita del médico, donde pudieran el tema del banco, ¿no? Que bueno, como quitaron las oficinas bancarias, pues quedaron también un poco atrás. Entonces, sí que les hemos facilitado el camino para poder seguir estando cuando ha habido digitalización de determinados servicios, ¿no? Para que ellos pudieran estar y enseñarles a cómo hacer, o sea, no solamente es hacérselo, sino que ellos aprendan, ellas aprendan cómo realizarlo. También tengo que decir que hemos llevado la tecnología, la digitalización, hemos intentado llevarla al tema de los cuidados, al tema de los mayores. No ha tenido muy buenos resultados. Lo que nosotros hemos intentado hacer, hay un rechazo muy importante de las personas mayores hacia estos dispositivos, ¿no? Tal vez ahora mirado un poco con perspectiva y que seguimos haciendo con un pilotaje de ello, tal vez se ha fallado un poquito en el proceso inicial de adaptación mutua del dispositivo a la persona. Fijaros lo que digo, que no, del dispositivo a la persona y la persona al dispositivo, nos ha fallado ahí un poco y estamos haciendo un pilotaje para intentar, porque sí que creemos que tiene que formar parte de la vida, que lo puede facilitar el que las personas puedan seguir estando en casa esa tecnología. Muy bien. Bueno, en nuestra parte ya os he comentado antes que uno de los aspectos clave o de lo que más demanda también los ayuntamientos es la instalación de fibra óptica en la gran mayoría. Entonces, uno de los aspectos o de los resultados también del proyecto ha sido la instalación en el 100% de las localidades del proyecto, la instalación de fibra óptica, y conforme se iba, como decíamos nosotros, subiendo cable a la montaña o cada vez habilitándose más pueblos con fibra óptica, pues íbamos dinamizando diferentes cursos pues, de digitalización, sobre todo a estas personas mayores, en donde al principio nos pasaba un poco como a vosotros, que había una especie de rechazo, sobre todo pues porque las personas mayores no cogían el vuelo de la tecnología, y ya decidimos también involucrar un poco a la parte más joven en estos talleres, de cara a que también para nosotros igual hemos nacido con un móvil en la mano y es más sencillo pues movernos un poco con diferentes herramientas, y entonces como había más o menos grupos amplios, pues iban diferentes jóvenes también a dinamizar estos talleres y han ayudado bueno, pues a facilitar o a que estas personas mayores pudieran entender esta tecnología. Y luego también, pues, de la mano de nuevas herramientas, como comentaba antes Jaione, como pues la inteligencia artificial y demás, también hemos ido formando al personal administrativo de los ayuntamientos en diferentes tecnologías que creíamos y que ellos nos han aprobado que les ayudan, y sobre todo a diferentes tareas de gestión y de organización con nuevas tecnologías y nuevos programas. Muy bien. Que es muy importante. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Alguna pregunta más?
Bueno, por mi parte, Jaione, Jon, María Jesús, muchísimas gracias por haber venido, por toda vuestra participación. A vosotras. Y dejo a mi compañera Jaione para, bueno, nos podemos quedar aquí para el cierre. Bien, ¿no? Le acompañamos.